Bueno, después de este hermoso tema del dúo Karma, del dúo cubano Karma, que se llama Transparente, que no lo pude subir al Facebook porque está en su último CD y todavía no está en YouTube, así que les sugerimos comprarlo porque la verdad que está muy, muy, muy lindo como para escucharlo. Y seguimos acá con Pablo Andrés Medici, con Brocha, hablando sobre expresión creadora, hablamos sobre literatura y sobre educación artística, que era este tema así muy principal. ¿Cómo fue tu experiencia como capacitador docente? ¿Qué cosas te parece que fueron las más enriquecedoras o las más novedosas para los maestros? Bueno, eso tendría que decir ellos, los maestros. Lástima, Marcelo, que estuvo en un... sí, a mí cuando me llaman, ¿no? Fui convocado por la que era la coordinadora en ese momento, Eve Rux, y bueno, es un desafío porque yo en realidad no tenía mucho, no sabía qué podía aportar, ¿no? Uno a veces dice, bueno, pero son colegas y al principio estaba ahí dando vueltas, pero bueno, en realidad mi compañera Patricia fue la que me abrió. Pues yo, pero yo no soy un especialista en literatura infantil. Claro. Y dice, pero escúchame, ¿cómo no vas a poder hablar vos? Dice, está bien que hablan los especialistas, me dice, pero que sos autor. Claro, tenés razón, le digo yo. Entonces dije, claro, voy a dar el curso desde ahí, ¿no? Desde mi trabajo como autor de libros, desde ese lugar, mostrando aquellos libros que a mí me van, esa relación que tiene uno con la literatura, y atravesado con la experiencia docente de 20 y pico de años, que eso sí podía aportar algo desde ese lugar. ¿Qué te parece? Entonces ahí yo creo que eso fue el acierto que después tuvo el curso, porque yo lo que sentí es que los demás docentes sentían que venía un colega de ellos a compartir algo, no que yo venía desde un lugar diciendo lo que hay que hacer, muy lejos estoy de eso, sino de alguien que transmitía su experiencia y a partir de los libros. Y en formas dinámicas, ¿no? A mí me gusta también poner en práctica un poco esta idea de que hay un chiste de Fontana Rosa que yo siempre digo, ¿no? Que hay dos personajes que uno le dice al otro, voy a dar un curso sobre creatividad. ¿Y cómo se va a llamar? Curso de creatividad, ¿no? Entonces, que a veces pasa eso, ¿no? Con nuestra tarea docente. Bueno, a ver, hay que ser creativo, pero ¿cómo ponemos en práctica en una clase que sea creativo? Entonces yo traté me gusta mucho la narración también y experimentar por esos lugares. Entonces de crear un encuentro donde había un contacto, por un lado, directo con el material libro, que yo de golpe armaba. Tengo un montón de libros y armaba como cada encuentro era como una especie de biblioteca, porque iba con una valija que todos me cargaban, una valija que pesaba un montón, y desplegaba todos los libros. Y a partir de los libros íbamos narrando, hablando del libro, mostrando, y después con algunos ejercicios también prácticos para que los maestros puedan desarrollar, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia maravillosa, que a mí me enriqueció muchísimo. Descubrir también el mundo de los docentes con sus problemas tan parecidos, que parecen tan distintos, pero que después cuando se juntan a conversar son tan parecidos, ¿no? ¿En general eran docentes del área de plástica o había también maestros de grado, por ejemplo? Sí, hice todas las modalidades, ¿no? Estaban los cursos de cartilla, ¿no? Los cursos que son en sede, que esos eran abiertos a todos los maestros. Bien. De nivel inicial, profe del secundario, maestro de grado, de música, plástica. Y después había algunos específicos que es la capacitación en servicio, que eso sí era para profesores de plástica en un distrito. Claro. Que era a través del pedido de una supervisora. Claro. Los profes, en vez de ir a trabajar a sus escuelas un día, iban a tener la capacitación. Eso era específico de plástica. Pero a mí el otro curso, a mí siempre me gusta mucho esta cosa de no andar por los lugares, por ejemplo, lo de plástica con lo de plástica, lo de música con lo de música. Por eso te preguntaba. Me gustó mucho esa experiencia, porque de golpe te obliga a no dar por sabido nada, porque tenés que explicar de golpe un concepto de la plástica
a un maestro de grado. Claro. Entonces eso era un ejercicio muy interesante para desde el punto de vista del capacitador, ¿no? Sí, sí, seguro que sí. Y además, yo lo digo como maestra de grado, digamos. Es decir, yo he tenido profesores de plástica, perdón que diga plástica, pero Sí, así dice el currículum, claro, ¿no? tenía que ser artes visuales ya, ¿no? de Yo creo que hay artes que cambiarle visuales el ahora. nombre. Pero sigue siendo... Y he aprendido muchísimo sin capacitación, simplemente mirando, Claro. observando el trabajo que desarrollaban. Se me ocurrían cosas maravillosas para hacer con los chicos. Y siempre el trabajo que realizábamos era muy enriquecedor para ellos y también para mí, porque yo también me metía a trabajar con ellos, ¿no? Claro. Me aparecía, qué sé yo, el 12 de octubre, y entonces la profesora hacía qué sé yo, se metía con el tema de las vasijas y con el tema de las artesanías que hacían los pueblos originarios. Y otras ideas que podían ir surgiendo, y bueno, y hacíamos guardas o hacíamos... Claro. La verdad que es muy lindo el trabajo, trabajar con estos materiales. Sí, ¿no? además, bueno, yo creo que las materias curriculares, ¿no? Le da un oxígeno muy interesante a las escuelas. Y además, bueno, ya... esto de la educación por el arte, ¿no? Que el arte es una herramienta muy interesante, ¿no? Para trabajar el maestro, porque en el arte está todo, ¿no? Está el pensamiento más racional, con las emociones, con los sentimientos, con la percepción. Entonces eso es un campo muy interesante para trabajar desde cualquier área, ¿no? No hay que ser profe justamente ahí en el curso de capacitación, ¿no? Cuando tenían que empezar a hacer algo práctico las maestras, muchas decían, no, yo no sé dibujar, yo no sé. Claro, y no pasa. Y después yo le demostré que podían, porque después hicieron unos trabajos que realmente yo los miraba y decía, tantos años de Bellas Artes realmente invertidos, porque hermoso lo que esta chica que viene de otro lado, porque en realidad es eso que decíamos al principio, ¿no? Es porque uno deja la actividad gráfica. Pero si uno empieza a familiarizarse de vuelta con lo gráfico y con la expresión a través de la gráfica, tiene que dar, algo aparece. Pero no es solamente saber dibujar. No, claro. ¿No? Yo, por ejemplo, a mí me pasa que yo soy más hábil con la tijera. Exacto, bueno. Sí, el papel y la tijera para mí es mucho más útil que poder agarrar un lápiz y dibujar. Claro, mi maestro Isvan, el que yo te nombré, el material principal que trabaja es todo con recorte de papel. Ah, mira. Y hoy en día cuando hablamos de ilustración también, la ilustración no es solamente el dibujo es una posibilidad. Claro. Está bueno. Pero después hay ilustraciones estoy pensando en una autora, Virginia Piñón, una autora argentina que tiene un libro muy hermoso, Un lápiz, y otro que se llama Una mano, de Calibroscopio, de la editorial Calibroscopio, que ilustra con fotografías de objetos, ¿no? De una lápiz o de una mano. Se puede trabajar con fotografías intervenidas, con imágenes que ya existen. Mira vos. Hay mucho campo de la ilustración. El dibujo es apenas un elemento. Es un elemento. Claro. Bueno, ¿y cómo surgen tus libros? Contanos un poquito. ¿Qué aparece primero? ¿El texto, las imágenes, todo junto? ¿Cómo es? Y no aparece siempre igual, ¿no? Qué sé yo, a veces en un libro, por ejemplo en el libro de Paloma, aparecieron primero el relato. Primero yo tenía el texto escrito. Y después una noche me senté y hice todos los dibujos. Y después los puse en el suelo. Y empecé a leer la historia y a ver qué parte de los dibujos, como un juego, no ilustrando a esta frase le pongo este dibujo. En otros no, en Monstruos en el Pelo se me ocurrió a partir de una situación de Rulo que está leyendo un libro de terror y se le cae en la cabeza y le crecen monstruos en el pelo. Y a partir de ahí empezó un diálogo. Uno establece, hacer un libro es entrar en un diálogo con él. Claro. El libro también habla y te va pidiendo lo que él precisa. Claro. Y a veces, bueno, surge de una imagen, de una palabra, puede ir entrelazado. No hay una forma, inclusive hasta de un formato pueden hacer un libro. Decir, quiero hacer algo
que tenga de algo plástico, ¿no? Sobre todo cuando uno piensa en los dibujos también, el texto y las imágenes, ¿no? Que se van ahí sumando. Ahora, te vemos acá, te estoy subiendo unas imágenes donde vos estás con un muñeco, con un títere, ¿puede ser? Sí, ¿Quién es este Chango. títere tan hermoso? Chango, bueno, yo a encuentros que hago así en las escuelas, a veces le sumamos, ¿no? Estas cuestiones de narración y los encuentros yo los llamo, en realidad el encuentro principal que hago con los chicos y la maestra se llama Mariposas en los libros, ¿no? Y justo, bueno, hay un tema del Chango Espaciú que se llama Panambí, que significa mariposa. Uh-huh. Y bueno, ahí se me ocurrió con un titiritero amigo, José Luis Estrella, le dije, bueno, haceme al Chango Espaciú en títere. Y ahí fue cuando lo hizo al Chango. Y el Chango un poco hace como una introducción con esta música maravillosa, con este tema de mariposa. Uh-huh. Y eso da un poco la entrada a conversar después del libro, mostrarles a los chicos. Lindo. Siempre el títere acompaña. Acompaña y crea un clima, ¿no? Esto de buscar crear un clima poético. Uh-huh. ¿No? Bien, vamos a... No, antes de escuchar una sorpresita que tenemos preparada, contanos brevemente tu experiencia en Chihuahua, en la Feria del Libro de Chihuahua, allí en México, que fue espectacular por las fotos. Sí, muy lindo. La verdad que fue una sorpresa porque a mí me convocaron, más que por los libros, porque los libros todavía no están en México, me convocaron más por las publicaciones en Facebook, ¿no? En esas cosas raras de las redes sociales, que yo pongo muchos dibujos. Facebook lo tengo como un medio de expresión también, uh-huh. ¿no? Donde cada tanto por semana mando ahí algún dibujo y yo le pongo apuntes al paso, sí. Porque tienen una cosa distinta con los libros, ¿no? En los libros hay algo mucho más pensado, más elaborado, que tiene la mirada del editor, hay todo otro trabajo. Pero estos son como si fuera un cuaderno de apuntes que uno va diciendo, bueno, este dibujo de cosas que juegan con la inmediatez. Lo cual supongo que serán más desparejos, ¿no? Pero también de esos apuntes que uno hace sin pensar, a veces salen puntas para después convertirse en algo más, en libros, cuentos. ¿Tenés algún proyecto? Sí, hay 2 libros que van a salir próximamente, ahora ya están ahí en la puerta de la imprenta, que uno se llama Barquito de Papel, ajá. Que es de la línea de Monstruos y de Paloma, y que empieza con una nota en el cuaderno de comunicaciones, ¿no? Aparece ahora en el libro y dice: señores padres, su hijo fue observado por estar todos los días haciendo barquitos en clase. Señorita Norma, pone así, con esas letras redondas cuando la maestra se enoja, el libro redondo y bien marcada. Y a partir de ahí es en primera persona, el chico explica que siempre le gustó, siempre fue muy... prestaba atención, pero que de golpe no sabe qué pasó porque viene una compañera que no habla y todo, pero que escribe en un cuaderno que le gusta el mar. Entonces dice, yo no sé, ahí empecé a hacer barquitos, ¿no? Un poco es esa situación del amor inaugural, cuando alguien se enamora y no le puede poner nombre, ¿no? Un chico que cuando nos enamoramos por primera vez, que empezamos a tener conductas extrañas, pero no podemos decir por qué es, no lo podemos poner nombre. Y otro proyecto es El arte no sirve para nada, es un libro de cuentos, los 2 van a salir por AZ Editora, que generosamente me han dicho que me iban a hacer como una serie de autor, que va a salir una serie de todos los libros que tuve la suerte que AZ me publicara, van a salir todos juntos con la serie Brocha, así que estamos muy contentos con eso. Y bueno, nos vas a invitar para la presentación. Sí, tengo que hacer, porque estábamos hablando de eso, nunca hice una presentación. Entonces a lo mejor esto de la serie Brocha da para hacer una presentación. ¿Qué te parece? Con narraciones, con estas cosas que nos gusta hacer. Bueno, y hablando de narraciones, tenemos la narración de uno de tus últimos libros, sin terminar Inédito. De publicar todavía, en un audio de la narradora Liliana Farfal, del cuento de Brocha, Cielos en la noche, que pertenece a su último libro, a uno de sus 2 últimos libros, El arte no sirve para nada. Antes y miró por la ventana cómo estacionaba José. Era su maestro preferido,
joven y entusiasta. Siempre estaba ofreciendo a sus alumnos una propuesta creativa. Lo vio bajar de su viejo auto cargando telas azules, una bolsa oscura y un grabador. ¡Ay, querido! Te caíste de la cama. Espera que te ayudo. José sonrió. Inventar un cielo en su aula no sería fácil. Transformar ese espacio en una suerte de planetario era una empresa desafiante. Volvió al auto para buscar lo que le faltaba. Una escalera, las radiografías y una regadera. Encendió la luz del salón y fue sacando uno a uno los bancos y sillas. Llenó la regadera con agua y diseminó en el suelo las hojas recolectadas el fin de semana. El maestro se divertía como un niño empujándolas con los pies. Toda la superficie debía quedar cubierta. Finalmente, con las telas cubrió paredes y ventanas. El aula ya no era un aula, más bien era un teatro antes de una función. Sonó el timbre, los niños formaron y se fueron acercando por el pasillo al salón. El maestro pidió que dejaran sus mochilas afuera y entraran sin nada. Los alumnos ingresaron en silencio y escucharon las crujientes hojas bajo sus pies. Era como si estuvieran en un bosque. ¡Qué lindo olor!, dijo Lucía. José les comentó que ese día dibujarían constelaciones. Les solicitó que con mucho cuidado se acostaran, cerraran los ojos y respiraran. Se escucharon algunas risitas nerviosas, pero el aroma verde azulado de las hojas de eucaliptus los fue embriagando. El maestro entonces les habló de las galaxias y de cómo las estrellas se agrupaban en familias para sentirse menos solas. Les explicó que cada cultura ha organizado en el cielo formas que les resultaron familiares. Así, en el hemisferio norte, los hombres y mujeres imaginaron a la Osa Mayor y a la Menor, a Hércules e Hidra, mientras que en el hemisferio sur vieron al Arquero, la constelación del Escudo, la Cruz del Sur. Chicos, no abran los ojos. Imaginen ahora sus constelaciones. No van a dibujarlas en hojas. El maestro encendió el grabador muy bajito. Sacudió las radiografías y un sonido parecido a un relámpago sobresaltó a los niños. Luego se subió a la escalera y con la regadera salpicó con una lluvia finita a los pequeños. Bajó el sonido del grabador y les pidió: ahora traten de inventarse sus cielos. Los alumnos están muy concentrados. El maestro los mira. Parecen dormidos, pero están soñando. Él imagina la constelación de cada uno. Los conoce. Los planetas de Pedro tendrán la felicidad de pelotas de fútbol. El cielo de Juana, en cambio, tendrá el galope de caballos con las crines al viento, como el caballo en el que la trae su papá. Los hombres arañas se descolgarán de las estrellas de la constelación de Matías, y el universo de Marina estará teñido de brillantina. ¿Y su galaxia? ¿Cómo será vivenciar su propia exploración? ¿Por qué no prestarse él también al juego? José entonces se acuesta, cierra los ojos y mientras lo acaricia el perfume de eucaliptus, dibuja en su mente el autito preferido de su infancia, un piluqui que le trajera su padre al volver de un viaje. Ese autito que ahora ocupa la noche de ese cielo oscuro. Qué belleza ese cuento. Bueno, hay que aclarar que es lo versionó, ¿no? Que es una versión libre, que el cuento, bueno, está escrito de otra manera, bastante parecido. Pero bueno, quiero aclararlo porque sí, está bien. Es una narradora. Claro, es una narradora y es la libertad del lector que reconstruye. Pero bueno, el cuento tiene algunas diferencias, ¿no? Los escritores que estamos con las palabras muy obsesivos, tiene algunas diferencias, pero bueno, agradezco mucho, muy lindo
como, la interpretación de leyó. Liliana Farfal. Sí. Gracias, Liliana, Gracias. por esta narración. Y bueno, ya lo leeremos concretamente en tu libro, en tu próximo libro, que se llama El arte no sirve para nada. Vamos a ver si el arte no sirve para nada. Brocha, te agradecemos muchísimo que estés acá en Sintonía Educar, que hayas estado, que hayas participado desde las 8 de la mañana puntualmente. Te vas a quedar hasta el final porque tenemos una entrevista pendiente con Alejandro Banencos, que esperamos encontrarlo en línea. Nos quedan poquitos minutos. Bueno, la verdad, un placer estar con vos. Muchas gracias. También a Marcelo, que estuvo de alguna forma presente en toda esta invitación. Y bueno, para mí es un enorme gusto estar acá en este programa tan hermoso y con una mirada, ¿no? Con una mirada muy clara hacia dónde quiere ir, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura.